La densidad es la materia contenida en un espacio. Y aunque sea fácilmente confundible con el peso, no son la misma cosa. El peso depende de la gravedad, la densidad no lo hace. Y a pesar de que no son lo mismo, para dar una mejor explicación de lo que es la densidad, vamos a necesitar mencionar sobre el peso, porque vaya, vivimos en un planeta con gravedad. Para entender un poco más qué es la densidad, usemos el ejemplo de dos vasos y muchos bombones. Muy bien, tenemos dos vasos vacíos. Así que a uno le vamos a poner los bombones que podamos, simplemente soltándolos y metiéndolos. Pero en el otro vaso vamos a meter todos los bombones que podamos, apretándolos unos con otros y así, comprimiéndolos. Los dos vasos poseen un volumen igual. Ninguno es más y ninguno es menos. En el primer vaso pusimos bombones de manera simple, así como cabían y así como caían. Cuando los apretamos y los compactamos como lo hicimos con el segundo vaso, vemos que hay mucho más bombones. Por lo tanto, este va a ser mucho más denso que este. Y si lo vemos en términos de peso, este será mucho más pesado que el primer vaso, porque tiene más bombones que el primero. Esto es importante aclarar porque en esto consiste la densidad, la cantidad de materia en un espacio. ¿Qué nos quiere decir la densidad? La estructura atómica de los materiales, entre todos, es muy diferente. Unos son mucho más pegados que otros, y las que están más agrupadas serán más densas y más pesadas que las que están menos agrupadas. Pero ojo, comparándolos con el mismo volumen. Un buen ejemplo sería, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de arroz o un kilo de plomo? Obviamente van a pesar lo mismo, porque estamos diciendo que es un kilo y un kilo. Pero el problema va cuando los vemos físicamente. El plomo ocupa menos espacio de lo que ocupa el arroz. El arroz tiene que ocupar bastante espacio para igualar el peso del plomo. Cualquier cuerpo o sustancia que sea menos densa que la sustancia que la rodea, entonces el objeto va a elevarse o flotar. Si es más denso, va a hundirse o va a bajar. Por ello, cuando inflamos globos con nuestro propio aire, no flota porque tiene aire. Sin embargo, los globos que sí flotan son los que tienen helio. Y aquí una buena pregunta. Si los barcos son de metal, ¿por qué flotan? Si el metal es más denso que el agua. Cuando sumergimos un cuerpo en el agua, su altura aumentará. Esa proporción va a ser igual al volumen del cuerpo al cual hayamos sumergido. ¿Por qué los barcos flotan? Sabemos que el acero es mucho más pesado que el agua. Pero como no poseemos de acero para dar el ejemplo, entonces utilizaremos el aluminio, que de igual forma con el acero es más denso que el agua. Eso quiere decir que el aluminio siempre se va a hundir, porque el aluminio es más denso que el agua. Entonces, si lo hablamos a esa escala con los barcos que son de metal, también deberían de hundirse. ¿Pero por qué no lo hacen? Bueno, hemos hablado sobre la comparación de densidades, que también está relacionado con su volumen. Entonces, tenemos este pedazo de aluminio e intentemos hacer un barco. Ya tenemos nuestro barco de aluminio. Ahora que ya tenemos nuestro barquito de aluminio, podemos ponerlo a prueba a ver si se hunde. Y como podemos ver, no se hunde. Y si creen que es por la tensión superficial del agua, no lo es. Si se dan cuenta, aquí estoy tratando de hundirlo, pero no sucede. Claro, se va a hundir si le entra agua al interior de nuestro barco. Pero fuera de eso, no se hunde. ¿Por qué? Porque el volumen que estamos usando
para este barco es grande respecto a su peso. Supongamos que este aluminio tiene un peso aproximado de 1 kilo. Todo lo que lo compone, todo, absolutamente todo, está ocupando suficiente espacio. Ahora, como vimos con el cubo, el agua que se va a transportar es proporcional al volumen o el espacio que el barco o el objeto tratando de sumergirse está moviendo. Además de que el barco está experimentando una fuerza de fluido, una fuerza llamada empuje. Muy bien. Entonces, por más que yo le haga así, no se hunde. Porque el agua que está empujando y transportando es más pesada de lo que es el barco. Por lo mismo, porque el barco está ocupando mucho espacio. Entonces, para verificar este asunto, ¿por qué mejor no compactamos lo que es el aluminio? Teniendo de esta forma el aluminio, vamos a proseguir con compactarlo. Fíjense que sigue siendo el mismo aluminio. Es muy importante que al momento de hacer eso lo hagan súper bien para que no quede nada de aire en el interior del aluminio. Muy bien, para estos casos yo recomiendo hacerlo con algo pesado. Aplastarlo muy bien. Y ahora el barco solo se reduce a esto. Lo tenemos acá y al momento en que lo metamos al agua, ¿qué creen que ocurra? El aluminio se hunde. Como pueden ver, si está en el fondo del agua. Ahora, ¿por qué es que el aluminio se hunde cuando antes podía flotar?